Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 3. Clase 62. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Yo conozco tus obras. De nuevo, el Señor, cuando le manda la carta a la iglesia de la Odisea, alerta al ángel que lidera la congregación de que conoce sus obras para que recapacite y reaccione, porque según le dice, será librado o condenado en el día postrero. Por tanto, es importante que la lea y reaccione favorablemente. Cuando el mensaje es de reprensión y corrección, el ángel debería temer y temblar, e inmediatamente hacer lo sabiamente necesario para obrar conforme a sus directrices. Quien vive de manera correcta puede identificar fácilmente los errores de los demás. Alguien que ha nacido ciego puede suponer cómo son las cosas, pero nunca podrá estar completamente seguro. Pero si recupera la vista, entonces sí podrá estarlo. Lucas, capítulo 6, versículo 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El Señor Jesús lo enseñó así. Es necesario ver para poder guiar a otros. El que está bajo el dominio de la oscuridad no puede entender lo gratificante que es vivir en el reino de la luz. Hay que abandonar de verdad el pecado y tener una conversión sincera para poder ayudar a otros a entender los beneficios del arrepentimiento y el retorno a Dios. Hay hombres que, aunque no cometen algunos pecados, actúan con una luz falsa para condenar a otros. La luz falsa es cuando alguien ha resucitado su espíritu, pero aún no ha recibido el Espíritu Santo, y aunque conoce los mandamientos, cuando predica, sus palabras no tienen un efecto positivo en los oyentes. En definitiva, eso se vuelve una condenación para los que proceden mal en contra de las directrices divinas. Es una de las estrategias más grandes que tiene el enemigo para engañar. Usa a hombres que aún permanecen bajo su reinado para señalar el pecado de otros mediante la condenación. Usan su luz falsa para traer más tormento a los hombres, ya que, al no obrar el Espíritu Santo, señalar el error es malintencionado, pues no pueden corregir lo que están haciendo mal, ya que las palabras que dicen no tienen la fuerza espiritual necesaria para que se arrepientan y se conviertan. Juan, capítulo 16, versículos 8 y 9, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, la luz de la misericordia de Dios. Este versículo confirma la importancia del Espíritu Santo para que los hombres sean conscientes de sus pecados y puedan experimentar un verdadero cambio. Solo quienes vuelven a ver a través de la obra del Espíritu Santo reciben la luz verdadera que les ayuda a identificar primero sus propios pecados para poder arrepentirse con sinceridad y salvarse. Después, están en condiciones espirituales correctas para señalar a otros sus errores con la misma finalidad, que también se arrepientan. Esa es la luz de la misericordia de Dios. No es una luz condenatoria, sino la que brinda la posibilidad de conectarse nuevamente con el Padre Celestial. Un buen jugador de fútbol que obedece a su técnico puede identificar cuando otros jugadores no están obrando de acuerdo con las directrices del entrenador. Lo mismo ocurre cuando se toman clases de canto. Quien obedece las instrucciones y ve los resultados se da cuenta de quién está desentonando porque no ha prestado atención al profesor. Y así es en todos los ámbitos de la vida. Con los sentimientos ocurre lo mismo. Una persona que ama de verdad puede reconocer fácilmente si es correspondida por la persona con la que se relaciona. El Señor conoce quién es tibio. A esto se refiere el Hijo de Dios cuando dice que conoce sus obras como único creador y que, al tener su esencia dentro del ángel, puede identificar la tibieza con la que está liderando la iglesia de la Odisea. Nada de lo que hacía
estaba en armonía con la contundencia del amén. No tenía estabilidad, certeza ni convicción. Todo lo realizaba de manera inestable, impura e intermitente. Ese comportamiento tibio e irresponsable le da participación al diablo para que se interponga y anule la manifestación del amén. De esta manera atrofia por completo la obra del Padre Celestial y no puede recibir gloria con la vida de sus seguidores. El obrar de un líder tibio elimina por completo la posibilidad de que pueda ser un testigo fiel de los pensamientos de Dios. Nunca tendrá un testimonio que lo engrandezca, porque toda su vida es una farsa, una mentira. Es imposible que sea testigo del verbo de vida encarnado. Tienes que ser frío. El Señor le reprocha al ángel que no es frío ni caliente. ¿En qué momento un creyente debe mostrarse frío? Cuando en diferentes circunstancias de la vida tiene que proceder rigurosamente como determina la palabra de Dios, de una manera radical y contundente. Pero si manipula la palabra, si la adapta a sus necesidades por diferentes motivos personales, que pueden ser sentimientos, beneficios, dinero o placer, y no la ejecuta de la manera correcta, la entibia y pierde su efecto. El creyente genuino debe obrar de manera tajante y radical, tal y como determina la palabra de Dios, sin agregar, modificar o quitar absolutamente nada, tal cual Jesús o la Escritura lo enseñaron. De lo contrario, se termina distorsionando y el diablo disfruta. Cuando un creyente comienza a actuar de manera contraria a lo que dice la Escritura y la adapta a su conveniencia, anula la manifestación del amén en su vida, excluye a Dios de la ecuación, mutila la verdad y se convierte en un seguidor falso e infiel del Evangelio. La palabra del Señor no admite negociación. Si se desvirtúa, se le da acceso al diablo para que obre con libertad, destruya las relaciones entre los hombres y haga caducar los proyectos del reino. Solo cuando la palabra se ejecuta correctamente, con firmeza y frialdad, se le cierran al reino enemigo todas las posibilidades de manipulación y engaño sobre los seguidores de Jesús. ¿Cuántas veces se ha escuchado decir, ante la decisión tajante de una persona, qué frialdad, en referencia a la postura que tomó? Es común que cuando se actúa de acuerdo con lo establecido por Dios, se parezca agresivo, desubicado o incomprensible. Pero, a pesar de lo que opinen los demás, lo más importante es el resultado final que se obtiene cuando se obedece a Dios. En consecuencia, sin fe no se puede agradar a Dios. El diablo usa este tipo de comentarios para desacreditar al Hijo de Dios genuino. El Evangelio debe predicarse sin modificaciones para que dé resultados beneficiosos. Muchos me consideraban un desalmado cuando empecé a discipular a mis padres. Era tajante con las directrices que les daba, porque así lo requería la palabra del Señor. Parecía frío y duro, e incluso malvado, pero hoy puedo ver los resultados de haber ejecutado la palabra tal y como el Señor Jesús la enseñó. Son las decisiones frías las que abren los caminos para la salvación de las almas y hacen que los fieles desarrollen su espiritualidad. Lucas, capítulo 22, versículos 41 al 43. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La experiencia de Jesús. En este pasaje se puede observar una situación que tuvo que experimentar el mismo Hijo de Dios. Ante la decisión de ir a la cruz, el enemigo intentó interferir para entibiar la voluntad de su Padre. En su oración, Jesús pedía una forma diferente de cumplir la voluntad de su Padre Celestial, que ya había determinado que padeciera cruelmente en su vía crucis. A pesar de saber lo que tenía que sufrir para morir en la cruz, Jesús no se doblegó a la tibieza, sino que hizo prevalecer en su corazón la aceptación, el amén. No dejó que el enemigo le hiciera cambiar la decisión establecida en el pensamiento de Dios. A pesar del dolor que iba a padecer,
la aceptó tal cual la había determinado su Padre Celestial. Un acto extremadamente frío, un padre entregando a la muerte a su unigénito hijo, pero con un objetivo muy favorable para muchos: brindarles la salvación de sus almas. Sin embargo, a su Hijo Jesús, por su firmeza y valor, le tenía preparado el trono desde el que se gobierna el universo, un lugar sumamente glorioso en el que reinará por toda la eternidad. Lucas capítulo 22, versículos 41 al 44. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando el Señor no negoció la voluntad de su Padre, un ángel del cielo vino para fortalecerlo y ayudarlo espiritualmente a sobreponerse y vencer todas las tentaciones y pruebas. Debido a su meditación y a la convicción que le produjo la palabra en el corazón, se convirtió en el Amén, el testigo fiel y verdadero. El Hijo de Dios conoce con precisión tanto a los que obran por la fe, obedeciendo sus enseñanzas, como a los que obran de manera tibia, anulando el fluir del reino de Dios. El sabor frío gratifica al Padre Celestial. El sabor frío gratifica el paladar del Padre Celestial. Por eso, a los que obran con esa seguridad, los quiere tragar. A través de ellos quiere satisfacer su deseo de comer los frutos que son consecuencia de la obra de su Hijo, Jesús. En la Iglesia se puede observar que los que obtuvieron mejores resultados evangelizando, especialmente a sus familias, fueron tajantes con la enseñanza de la palabra de Dios y muy estrictos con las correcciones. Cuando los escuchas hablar, puedes decir que son fríos, pero el Señor respalda con su Espíritu Santo sus predicaciones, está con ellos. Por eso el Padre Celestial está metido en el negocio. No dan lugar a la tibieza y por eso recogen los resultados de su siembra. Dios permite que las semillas que esparcen germinen, echen raíces y den sus frutos. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. El crecimiento le pertenece a Dios. Cada creyente tiene el compromiso de transmitir el Evangelio, pero es el Señor Jesús es quien determina que el trabajo realizado dé sus frutos, porque Él sabe con qué convicción se realizó la siembra o el riego de la palabra. El apóstol Pablo fue uno de los hombres que más utilizó Dios para predicar el Evangelio, y Apolos era otro gran siervo. Sin embargo, ellos no tenían autoridad para determinar que sus palabras dieran crecimiento. Eso le pertenece solo al Señor. Por eso escribió que uno planta y el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. La forma en que se transmite, el momento en que se hace y el corazón con el que se evangeliza son sumamente importantes para que Dios determine el resultado en los corazones de los oyentes. La palabra de Dios debe ser proclamada con la presencia del Espíritu Santo y estar dirigida por el Padre Celestial. Eso es lo que produce el poder para que la predicación dé resultados que expandan el reino de los cielos. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuál es ese poder? Predicar la palabra exacta que el Padre Celestial quiere transmitir en cada momento. En eso consiste el poder del Evangelio. No se trata de la obra de alguien en particular, sino de hacer lo que determina el único creador del universo. Quien esté perfectamente alineado con su personalidad y voluntad podrá favorecer a su reino, y el Espíritu Santo
lo utilizará para expandirlo. De eso se trata, de manifestar al amén y al testigo fiel, de ser transmisores de lo que aconteció en la mente de Dios, de ser un instrumento efectivo en el plan que diseñó para que los hombres encuentren la salvación de sus almas. Por lo tanto, una predicación tibia o la manipulación de su palabra solo van a ocasionar resultados opuestos. Es imposible que Dios pueda obrar. Al contrario, la falta de certeza en la transmisión de la palabra es lo que desplaza al Padre Celestial de la situación. El creyente debe ser caliente. Al Señor Jesús también le agradan los que son calientes, y esto hace referencia al comportamiento que deben tener los hijos de Dios cuando se les manda predicar o realizar alguna tarea conforme al reino de la luz. El convencimiento y la pasión con la que un hijo de Dios lleva a cabo lo que se le ordena también son determinantes para el progreso de la obra del Señor. Jesús, por medio de Juan, le dice al ángel de la iglesia de Éfeso: conozco tus obras y tu arduo trabajo, lo que significa que las hacía efusivamente, motivado por el amor que sentía por Dios y por el reino en general. El amén no solo se manifiesta en las decisiones frías, sino también en la forma apasionada en que el creyente ejecuta las obras que se le encomiendan. Un seguidor de Jesús puede ser frío a la hora de tomar decisiones y tibio a la hora de actuar, o viceversa. Pero al Señor le gustan los que son como el amén, que toman decisiones y actúan con perfección y pasión, tanto cuando se pone en práctica la palabra de Dios como cuando se recibe un mandato para ejecutar cualquier obra relacionada con el reino. Los que actúan de una manera fría o caliente son los hijos que enorgullecen al Padre Celestial, porque son los que se esfuerzan por adquirir su personalidad y actuar como lo hizo su Hijo Jesús, el amén. Entonces lo glorifican en la tierra. Juan, capítulo 17, versículos 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorificar al Padre en la tierra. Estas son las particularidades que hicieron que el Señor Jesús se convirtiera en el amén, el testigo fiel y verdadero. En consecuencia, ahora les exige a los ángeles que lideran las iglesias que tengan el mismo comportamiento que él tuvo para glorificar también al Padre Celestial en la tierra. ¿Qué significa glorificar al Padre Celestial en la tierra? Significa mantener una íntima relación entre el espíritu humano resucitado y el Espíritu Santo para recuperar el alma contaminada por el pecado. Tras restablecer la relación entre el espíritu y el alma, los resultados del cambio espiritual interno se reflejan en el cuerpo. Cuando la Escritura se refiere a la tierra, generalmente se refiere a la parte corporal del hombre. El Señor Jesús logró, gracias a su meditación constante y a su obediencia a las indicaciones de su Padre, tener un corazón perfecto conforme a su voluntad. En consecuencia, podía reflejarlo totalmente en su cuerpo. Eso es glorificar a Dios en la tierra. Un creyente se convierte en el amén cuando puede manifestar en su cuerpo las directrices que el Espíritu Santo dio a su espíritu humano. El procedimiento es el siguiente. El Espíritu Santo le da las directrices al espíritu del hombre, que debe meditar en ellas para que se le guarden en el corazón y le formen la personalidad de Jesús. De esta manera, el alma puede acceder a esa información guardada en el corazón y ejecutarla. Así se va volviendo idónea con el Espíritu, y la directriz que había dado el Espíritu Santo se manifiesta en el cuerpo. Quien logra los cambios necesarios para tener este proceso interno se vuelve un hombre íntegro, se convierte en un hijo de Dios genuino y es quien refleja al amén en la tierra. Ese era el plan original de Dios cuando creó al hombre, antes del pecado de Adán, disfrutar de su creación a través de ellos. Sin embargo, el diablo interfirió para destruirlo,
pero el Padre Celestial envió a su Hijo para restablecerlo nuevamente. Por lo tanto, ese es el proceso que todo creyente debe experimentar en su interior para que el plan vuelva a su origen, tal y como Dios lo diseñó.